Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a los síndromes vasculíticos. Quiero aclarar de entrada que preferimos hablar de síndromes vasculíticos y no de vasculitis como entidades únicas. Porque estos síndromes, que ya vamos a ver, comprenden unas cuantas entidades, son clínicamente y patológicamente muy heterogéneos. Y son síndromes clínicos patológicos porque en la enorme mayoría de los casos, salvo excepciones, en un contexto de un determinado cuadro clínico que haga sospechar la presencia de una vasculitis, tenemos que demostrar desde el punto de vista anatomopatológico que realmente hay inflamación y generalmente necrosis de las paredes vasculares, que es lo que define realmente a una vasculitis desde el punto de vista patológico. La inflamación podrá ser el predominio de polinucleares o de mononucleares o podrá ser granulomatosa. La necrosis es habitualmente de tipo fibrinoide y a veces puede no estar. Ahora, los vasos sanguíneos pueden ser afectados en cualquiera de sus formas, o sea, vasos sanguíneos de cualquier tipo y tamaño, en cualquier órgano, lo cual, como se comprende, va a dar lugar a una amplia gama de síntomas y signos, que es lo que hace que sean tan heterogéneos. Es más, una misma entidad vasculítica, de la que mencionaremos posteriormente, puede dar lugar a muy distintos cuadros de muy distinta extensión, severidad y por ende pronóstico y tratamiento. Voy a comenzar enunciando un caso clínico que tiene mucho valor histórico. Fíjense, un varón de 27 años se sienta en un servicio de medicina interna por un cuadro de 2 a 3 semanas de evolución que se caracterizaba por fiebre con escalofríos, parestesias y debilidad progresiva, dolor abdominal y la aparición durante la internación, estuvo internado alrededor de un mes, 3 días antes de la muerte, la aparición de nódulos subcutáneos en tórax y abdomen. Fallece al mes de la internación. En la autopsia se comprueban dilataciones aneurismáticas y estrechamientos en las arterias coronarias y esplácnicas. Histopatológicamente se comprobó infiltrado neutrofílico en la pared de las arterias comprometidas. O sea que este paciente padecía de una vasculitis que le afectó en este caso las arterias esplácnicas y coronarias, donde le provocaba dilataciones aneurismáticas. Este caso se trató de la primera descripción de una vasculitis que después se clasificaría como poliarteritis nodosa, y el médico que atendió a ese paciente fue Adolf Kussmaul. Se conoce esta entidad después como la vasculitis de Kussmaul y Mayer. Mayer era el anatomopatólogo que estudió la autopsia, y estos son los dibujos de las lesiones que tenía en las paredes de los vasos, con infiltrados inflamatorios y dilataciones aneurismáticas que afectaban las arterias coronarias. Esta descripción de Kussmaul, como tantas otras que hizo Adolf Kussmaul, pasó a ser histórica por ser la primera descripción entonces de una vasculitis. Los síndromes vasculíticos, hasta determinarse las distintas entidades que componen este espectro, pasaron desde las descripciones clínicas originales, que datan de hace mucho tiempo, como la de Kussmaul y Mayer en 1866, que hemos remarcado en el caso anterior. Fíjense, en 1939 y previamente en 1931, Klinger y Wegener describieron lo que después, durante un tiempo, pasó a llamarse granulomatosis de Wegener. Churg-Straussen en 1951, Kawasaki en 1961, Schönlein y después Henoch en 1888, son los que hicieron las descripciones originales de las manifestaciones clínicas. Posteriormente a eso, y muchos años después, se empezaron a descubrir algunos biomarcadores que caracterizaban algunas de esas entidades, como por ejemplo el descubrimiento de los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, los ANCA, por distintos autores, en 1985, 1989, 1990.
la determinación de crioglobulinas en 1947 y la determinación de inmunoglobulina A como marcador de la púrpura de John-Lenny-Genos. En el año 1994, el primer consenso, que se conoció como consenso de Chapel Hill, por el lugar de Estados Unidos donde se reunieron para diagramar estos consensos, se jerarquizó el tamaño del vaso afectado para determinar cada entidad por separado dentro del espectro de las vasculitis. Y en la segunda versión del consenso de Chapel Hill del año 2012, por ahora la última versión, se agregó a la lista focalizada en el tamaño del vaso afectado algún dato patogénico, como por ejemplo la determinación que algunas vasculitis estaban mediadas por el depósito de inmunocomplejos en los pequeños vasos. Ahí está la vasculitis por IgA, anteriormente llamada púrpura de John-Lenny-Genos, y la vasculitis por crioglobulinas. Y el grupo de las vasculitis asociadas a los ANCA, donde quedaron la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis, anteriormente llamada granulomatosis de Wegener, y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, anteriormente llamada vasculitis de Churg-Strauss. Quedaron allí la enfermedad de Kawasaki y la poliarteritis nodosa como las vasculitis de vasos medianos. Desde un punto de vista muy general, y ya habiendo definido que una vasculitis es una situación clínico-patológica caracterizada por inflamación y necrosis de la pared de los vasos, la podemos dividir en vasculitis primarias, o sea, entidades primarias, y vasculitis secundarias a algún agente o alguna otra enfermedad. Y por otro lado, podemos dividirlas en vasculitis localizadas a un tejido o un órgano, o las vasculitis sistémicas, que en la mayoría de los casos son sistémicas y afectan múltiples órganos y o tejidos con extensión muy variable. La nomenclatura de estos síndromes vasculíticos, como vamos a ver, se centra en el tamaño del vaso afectado, aclarando desde ya que puede haber cierta imbricación o cierta superposición en algunos síndromes vasculíticos que afectan vasos de distinto calibre. Pero en principio tenemos las vasculitis que afectan los grandes vasos, que son básicamente la aorta y sus ramas principales, las vasculitis de vasos medianos, que son aquellos vasos de tamaño mediano que tienen una pared muscular bien definida, y las vasculitis de vasos pequeños que van desde las arteriolas, los capilares y las vénulas. Esta recopilación es la que se hace en el consenso de Chapel Hill en su segunda versión. Las vamos a repasar rápidamente. Las vasculitis de grandes vasos, que solo hay dos, la arteritis de Takayasu y la arteritis de célula gigante, que la hemos tratado en otra clase. Las vasculitis de vasos medianos, donde también quedan dos, la poliarteritis nodosa, originalmente descrita por Kumaul, y la enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis que se ve en niños. Y las vasculitis de vasos pequeños, que a su vez se dividen en aquellas asociadas a los ANCA, como hemos mencionado, poliangitis microscópica, granulomatosis con poliangeitis y granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, y las asociadas a inmunocomplejos. Hasta acá tenemos la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, antes llamado síndrome de Wood-Pastur, la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis por inmunoglobulina A, también conocida como síndrome de John-Lenny-Genos, y la vasculitis urticariana hipocomplementémica, que es una vasculitis anti-C1q, básicamente una entidad que afecta básicamente la piel. Continuando con el consenso, hay entidades que son vasculitis de vasos variables. Ahí se incluye la enfermedad de Behçet y un raro síndrome que es el síndrome de Cogan, que consiste en compromiso auditivo y ocular en forma de queratitis no sifilítica. Las vasculitis limitadas a un órgano, como las angeitis leucocitoclásticas cutáneas, otras formas de arteritis cutáneas, la vasculitis primaria del sistema nervioso central,
casos de aortitis aislada y una miscelánea. Y las vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas como lupus eritematoso, artritis reumatoidea, sarcoidosis y otras. El consenso consigna también aquellas vasculitis asociadas a una etiología probable o seguramente demostrada como causal. Por ejemplo, la vasculitis vinculada a crioglobulinemia asociadas al virus de la hepatitis C, las vasculitis asociadas al virus de la hepatitis B, que en general adoptan la forma de la poliarteritis nodosa, aortitis infecciosa asociada a sífilis, que hoy en día prácticamente se ve muy poco, las vasculitis por inmunocomplejos pero asociada al uso de determinadas drogas, las vasculitis por ANCA también disparados o desencadenados por el uso de determinadas drogas, vasculitis asociadas a enfermedades neoplásicas y otras no clasificables. Como vemos, son muchas entidades muy diversas entre sí, por ende es que uno las considera como síndromes y la severidad, la extensión, el pronóstico y por ende el tratamiento van a ser muy disímiles. Bueno, en este dibujo vemos representada en el corte de un pequeño vaso los dos mecanismos fundamentales de vasculitis de vasos pequeños. Fíjense que por un lado están las vasculitis asociadas a inmunocomplejos, donde el depósito de estos inmunocomplejos, que pueden ser, por ejemplo, en la vasculitis por inmunoglobulina A, pueden ser crioglobulinemias, puede ser la vasculitis anti-C1Q, el depósito de estos inmunocomplejos, allí representados en la pared del vaso, desencadenan la respuesta inflamatoria, muchas veces en estos casos con consumo de complemento. Por otro lado están las llamadas vasculitis pausinmunes. El término significa que no tienen depósitos inmunológicos o que son muy escasos. Y acá básicamente están las vasculitis vinculadas a los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, que se unen a ciertos receptores celulares, que después detallaremos. Se produce una cascada inflamatoria con formación de netosis, o sea, trampas extracelulares de neutrófilos, y liberación de proteasas que provocan daño en la pared del vaso. Estas vasculitis ANCA asociadas tenemos, como hemos mencionado, la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis ex enfermedad de Wegener y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, también conocida como síndrome de Churg y Strauss. Siendo tantas las entidades y tan variables los síndromes que ocasionan, podemos enunciar desde el punto de vista general algunos escenarios clínicos que nos deben hacer sospechar la posibilidad de una vasculitis. En principio, casi todas, por no decir todas, están sus manifestaciones en el contexto de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. O sea, los pacientes suelen tener fiebre de distinta cuantía y distinta duración y marcadores de inflamación en el laboratorio. Característicamente son enfermedades multisistémicas. O sea, cuando tenemos una enfermedad multisistémica que afecta simultáneamente o sucesivamente distintos órganos y tejidos, y además tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una de las posibilidades que tenemos que considerar es la presencia de un síndrome vasculítico. Determinadas lesiones cutáneas, como después detallaremos, pero la más frecuente es la púrpura palpable, pues deben hacer pensar en vasculitis. Los síndromes de fiebre de origen desconocido pueden tener muchas causas, como ustedes conocen, entre ellas algunas vasculitis. Desde ya les adelanto que las dos vasculitis que más se puede presentar de esta forma, en forma de fiebre de origen desconocido, son la poliarteritis nodosa, aquella descrita por Kussmaul, y la arteritis de célula gigante o arteritis temporal, que hemos tratado en otra clase. Síndrome de isquemia no explicada en distintos territorios, no explicada por otros mecanismos más frecuentes, pueden hacer pensar en vasculitis. El síndrome de hemorragia alveolar, localizada o sobre todo difusa, suele ser causado por vasculitis, aunque tiene otras causas.
y los llamados síndromes pulmón-riñón, que es la combinación de un síndrome de hemorragia alveolar con un compromiso renal que en general se hace en forma de una glomerulonefritis de rápida evolución, suelen estar causados por vasculitis, sobre todo vasculitis ANCA asociadas. Los cuadros de mononeuritis múltiple, o sea, la afectación de nervios periféricos en forma asimétrica y múltiple, la causa por lejos más frecuente de este síndrome es la diabetes mellitus, obviamente por la prevalencia importante de esta enfermedad. Pero la aparición de mononeuritis múltiple en un paciente no diabético debe hacer pensar en alguna vasculitis. La afección simultánea o sucesiva del tracto respiratorio superior y del tracto respiratorio inferior también es característica de algunas de estas vasculitis, como la granulomatosis con poliangiitis ex enfermedad de Wegener. Y bueno, las glomerulonefritis, sobre todo si son de rápida evolución, que pueden o no estar asociadas a alguna de las otras manifestaciones, supónganse glomerulonefritis de rápida evolución más púrpura palpable, o más fiebre y respuesta inflamatoria sistémica, o isquemia en otros territorios, o en forma aislada, porque existen las llamadas vasculitis limitadas al riñón, generalmente son ANCA asociadas, y su sustrato anatomopatológico son glomerulonefritis extracapilares pauciinmunes. Siendo los síndromes vasculíticos tan proteiformes, hay unas cuantas entidades que pueden hacer pensar en la posibilidad de una vasculitis. Los llamamos imitadores o simuladores de vasculitis. Entre ellas, por ejemplo, está el uso de ciertas drogas que, sobre todo cuando provocan fenómenos isquémicos en distintos territorios, el uso de cocaína, el abuso de ergotamínicos en aquellas personas que padecen de migrañas y en menor medida el uso de anfetaminas. Algunas infecciones, piensen en la endocarditis infecciosa, pacientes con fiebre, lesiones embólicas múltiples, lesiones cutáneas, se puede hacer pensar en vasculitis. Los pacientes con infección por VIH también pueden tener manifestaciones, y es más, el VIH puede disparar algunos síndromes vasculíticos. La posibilidad de algunas neoplasias con metástasis múltiples, hasta saber que se trata de un proceso tumoral, puede hacer pensar en vasculitis, y además hay vasculitis asociadas o secundarias a neoplasias. El mixoma auricular, que es un tumor poco frecuente, benigno, generalmente en aurícula izquierda, que suele tener desprendimientos y hacer fenómenos embólicos en distintos territorios y generalmente acompañarse de fiebre, puede simular una vasculitis. Los pacientes que tienen embolias de placas de colesterol o placas de ateromas, sobre todo son personas añosas con aneurismas de aorta abdominal complicados, con placas ulceradas, calcificadas, que se desprenden y provocan lesiones isquémicas, incluso púrpura palpable, generalmente en los miembros inferiores. Los pacientes con síndrome antifosfolípido o algunas otras situaciones de trombofilia, con trombosis venosa y arterial en distintos territorios, y a veces una enfermedad primaria, o sea que sea un síndrome antifosfolípido secundario, puede simular una vasculitis. Existe una entidad que es la tromboangiitis obliterante o enfermedad de Leo-Buerger, que provoca sobre todo en miembros superiores y en personas con tabaquismo, adictas al tabaco, fumadores importantes, lesiones isquémicas, incluso necrosis acral parecida a la de algunas vasculitis. Los síndromes hipereosinofílicos, generalmente compromiso pulmonar, pueden simular una granulomatosis eosinofílica, y algunas formas raras de linfomas, que son linfomas de crecimiento intravascular, generalmente con compromiso cutáneo, pulmonar, el sistema nervioso central. Lo hemos visto con poca frecuencia, pero simulan perfectamente o imitan perfectamente un síndrome vasculítico. Desde el punto de vista de los estudios complementarios que son útiles en los síndromes vasculíticos, tenemos, por ejemplo, el hemograma. El hemograma, en muchas de estas entidades suele verse distintos grados de anemia, generalmente anemia de los trastornos crónicos,
con frecuencia leucocitosis, que podrá ser expensa de los neutrófilos, como por ejemplo en la vasculitis de tipo poliarteritis nodosa, o en la granulomatosis con poliangiitis, o de tipo eosinofílico, típicamente en la granulomatosis eosinofílica o síndrome de Churg-Strauss. Los marcadores de inflamación prácticamente en forma invariable están acelerados, como la eritrosedimentación y la proteína C reactiva, y a veces realmente en valores muy altos. Los estudios de función renal, muchas vasculitis comprometen el riñón, sobre todo el glomérulo renal, y pueden dar lugar a insuficiencia renal, con su correspondiente elevación de la urea y la creatinina. El patrón evolutivo más frecuente en la vasculitis es justamente la insuficiencia renal de rápida evolución. El estudio cuidadoso del sedimento urinario en esos casos nos va a mostrar elementos compatibles con glomerulonefritis, como hematuria dismórfica, cilindros hemáticos. Los estudios inmunológicos, los factores antinucleares, el estudio del complemento total y sus fracciones C3 y C4, la determinación de los ANCA, que después detallaremos, que puede ser por inmunofluorescencia indirecta o por test de ELISA, la determinación de crioglobulinas, de factor reumatoideo y de anticuerpos antipéptidos citrulinados, en los casos, estos dos últimos, de vasculitis reumatoide. Todos estos pacientes que tienen un síndrome de respuesta inflamatoria en general, uno habitualmente le efectúa pancultivos para descartar infecciones que simulen ser una vasculitis o estar asociada a ella. Serologías virales, hemos visto que algunas de las vasculitis son secundarias a infecciones virales. Pueden ser varias infecciones virales, pero las tres más frecuentes, más importantes a recordar, son el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Y los estudios por imágenes que nos van a dar más información del daño de órganos y tejidos, como la tomografía computada, la resonancia magnética, estudios angiográficos y la tomografía por emisión de positrones o PET-scan. Finalmente, y como hemos dicho al principio, la certificación de un fenómeno vasculítico, que consiste, como ya dijimos, en la inflamación y generalmente necrosis de la pared de un vaso, es mediante una biopsia. La biopsia se tomará en los tejidos afectados o guiados por los estudios por imágenes. Va a ser mucho más útil el diagnóstico histológico en las vasculitis de vasos medianos y sobre todo de vasos pequeños, porque la vasculitis de vasos grandes, aorta y derivados, como la arteritis de Takayasu, es mucho más difícil de lograr un estudio histológico, salvo, por supuesto, en la arteritis de células gigantes o arteritis temporal, que la hemos visto en otra clase, donde la biopsia de la arteria temporal superficial suele confirmar el diagnóstico. Bueno, hemos mencionado los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo o ANCA, que tienen mucha importancia en el diagnóstico de algunas de estas entidades y además está bastante bien demostrado que tienen importancia en la patogenia de las vasculitis asociadas a estos anticuerpos. Estos ANCA se pueden determinar por la prueba de inmunofluorescencia indirecta, que acá vemos representada en estas fotos. Cuando son positivos en esta inmunofluorescencia, los ANCA pueden tener un patrón llamado ANCA-P, porque la fluorescencia es fundamentalmente perinuclear. Cuando estos ANCA-P forman parte o son marcadores de una vasculitis, en general su sustrato antigénico es mieloperoxidasa hacia donde están dirigidos. Por otro lado, si el patrón de la inmunofluorescencia y su positividad es citoplasmático, en general su sustrato antigénico es proteinasa 3 y forman parte de otro grupo de vasculitis asociada a ANCA. ¿Qué son estos ANCA? Bueno, son anticuerpos que se dirigen a algunos componentes que están en los gránulos de los granulocitos. Los granulocitos tienen gránulos primarios y gránulos secundarios. Hay algunos antígenos que están localizados en los gránulos primarios
y los dos más importantes, como hemos mencionado, son mieloperoxidasa y proteinasa 3. Son a quienes se dirigen los ANCA-P en un caso y los ANCA-C en el otro, y que están vinculados a fenómenos vasculíticos. Hay otros antígenos allí localizados, como catepsina, lisosimas, elastasas, donde también pueden dirigirse los ANCA. Los ANCA, cuando se dirigen hacia esos antígenos que no son ni mieloperoxidasa ni proteinasa 3, en general no se asocian a fenómenos vasculíticos, y en la inmunofluorescencia dan un patrón de marcación de la fluorescencia de tipo atípico, que no es ni perinuclear ni citoplasmático. Entonces, para recordar, tenemos los ANCA-C o citoplasmáticos, cuya especificidad antigénica es hacia proteinasa 3, y estos ANCA se ven en la granulomatosis con poliangeitis, antes llamada granulomatosis de Wegener, en un 70 a 90% en su forma activa y sistémica, en menor cuantía en las formas limitadas, y baja su positividad en las fases inactivas de la enfermedad. Los ANCA-P o perinucleares, cuando están relacionados con vasculitis, tienen especificidad antigénica contra mieloperoxidasa. Se ven sobre todo en la poliangitis microscópica y en aproximadamente la mitad de los pacientes con granulomatosis eosinofílica. En un porcentaje bajo de los casos, como se ve ahí, se ven en la granulomatosis de Wegener. Estos ANCA-P, cuando no están dirigidos a mieloperoxidasa, entonces, y están dirigidos contra elastasa, catepsina, lactoferrina u otros antígenos, son no específicos y suelen dar entonces un patrón atípico en la inmunofluorescencia, y no tienen valor diagnóstico, por lo menos no lo tienen para las vasculitis. Cuando uno solicita la determinación de ANCA, si lo hace, el test se hace por inmunofluorescencia, nos va a decir si es positivo o negativo, se puede titular, y si es patrón perinuclear, ANCA-P, o patrón citoplasmático, ANCA-C. Pero no nos dice hacia qué antígeno están dirigidos. Y como hemos mencionado, la especificidad antigénica tiene importancia para determinadas vasculitis. Para saber cuál es el sustrato antigénico, hay que determinar estos ANCA por el test de ELISA, donde sí nos va a decir, aparte si es positivo, el título de positividad, si están dirigidos contra PR3, o sea, proteinasa 3, que generalmente dan ANCA-C en la inmunofluorescencia, o hacia mieloperoxidasa o MPO, que en la inmunofluorescencia da un patrón perinuclear. Bueno, en el último consenso del año 2017, los expertos recomiendan solicitar directamente o en primer lugar la determinación por ELISA con su especificidad, y no por inmunofluorescencia, que sería por ahí más sensible, pero la información más completa la da la especificidad antigénica, que se determina con el test de ELISA. No en todos los laboratorios está disponible esta determinación con el test de ELISA anti-PR3 o anti-mieloperoxidasa, y a veces solo se cuenta con la inmunofluorescencia. Pero si tenemos la posibilidad, conviene solicitarla de ambas formas, o si tenemos que elegir entre una de ellas y la tenemos disponible, solicitar el test de ELISA y solicitar anti-PR3 y anti-MPO o mieloperoxidasa. Los ANCA, entonces, hemos dicho que tienen mucha importancia diagnóstica y patogénica también en las vasculitis asociadas a estos anticuerpos. Pero hay que recordar, acá se muestra un cuadro con distintas entidades de muy distinta índole que pueden asociarse a la positividad de estos anticuerpos. A veces con un patrón atípico en la inmunofluorescencia y sustratos antigénicos no clásicos, otras veces con sustratos antigénicos como mieloperoxidasa, pero no formando parte de una vasculitis. Fíjense, trastornos gastrointestinales, infecciones, algunos fármacos o drogas y enfermedades autoinmunes. Hay que hacer notar que varias de estas entidades pueden también simular clínicamente un síndrome vasculítico, y si además tienen ANCA positivos, con más razón.
pero hay que tener cuidado. ANCA positivo no siempre significa vasculitis. Hemos mencionado entonces que el diagnóstico certificante de un fenómeno vasculítico es la anatomía patológica con la biopsia de un tejido y la observación de vasos con su pared inflamada y frecuentemente con necrosis. Entonces, los datos histopatológicos de la vasculitis suelen consistir en necrosis fibrinoide, en infiltrado inflamatorio, que puede ser aperominio polimorfonuclear o mononuclear, la presencia de granulomas, como se ve en la foto de abajo, con células gigantes, generalmente en la vasculitis granulomatosa tipo la arteritis de células gigantes, y el fenómeno de leucocitoclasia, que consiste en la fagocitosis de polvillo nuclear por macrófagos. Hay cierta confusión con el término leucocitoclasia porque a veces se designa a que es una vasculitis leucocitoclástica como remitiéndolas a algunas formas de vasculitis benignas cutáneas cuyo único marcador es la leucocitoclasia. En realidad el fenómeno leucocitoclásico, repito, que es de polvillo nuclear de detritos de células que han entrado en apoptosis y que son fagocitados por los macrófagos, se puede ver en el contexto de cualquier otro patrón histopatológico de vasculitis. Puede haber leucocitoclasia en una vasculitis granulomatosa, puede haber leucocitoclasia en una vasculitis con abundante necrosis fibrinoide. Además de la histopatología, efectuar la inmunofluorescencia del tejido o de los vasos inflamados, que puede ser a nivel de los glomérulos renales, como vemos en esta foto, o a nivel de los vasos afectados, supongamos en una biopsia de piel, encontrar depósitos visibles en la inmunofluorescencia, por ejemplo, de inmunoglobulina A, seguramente nos harán el diagnóstico de vasculitis por IgA o vasculitis de John-Lennon-Henoch. Encontrar depósitos de IgG y IgM en el contexto de crioglobulinas probablemente nos va a llevar al diagnóstico de vasculitis crioglobulinémica. O sea que la inmunofluorescencia es un aliado importante de la histopatología. Y por supuesto, si en la inmunofluorescencia no encontramos depósitos o son muy escasos, hablaremos de vasculitis de tipo pausinmunes, que son en general las asociadas a ANCA. En cuanto a los estudios por imágenes, nos van a dar o nos pueden dar información de dos tipos. En las vasculitis de vasos medianos y grandes nos pueden dar información sobre la patología del vaso, engrosamiento de la pared, formación de microaneurismas, etc. Y acá entonces los estudios angiográficos, la resonancia magnética, el ecodoppler color, la tomografía por emisión de positrones nos van a dar ese tipo de información. En cambio, en las vasculitis de vasos pequeños, los estudios por imágenes no nos van a poder mostrar los vasos en sí, sino que nos van a dar información sobre el daño del órgano o tejido afectado. Los estudios radiográficos, la tomografía computada, la resonancia magnética y también el PET scan nos pueden dar información sobre los órganos afectados, aunque no sobre los vasos que son demasiado pequeños para visualizarse en los estudios por imágenes. Acá, por ejemplo, vemos el PET scan combinado con la tomografía computada en una vasculitis de vasos grandes, en una arteritis de células gigantes. Fíjense en la imagen de la izquierda, que es la imagen obtenida con la cámara gamma, y las flechas señalando zonas de captación patológica en casi toda la aorta, en las arterias axilosubclavias y en las carótidas. Esto se puede ver en arteritis de células gigantes o en la arteritis de Takayasu. Fíjense que cuando se combina la captación por la actividad metabólica de la fluorodeoxiglucosa que se administra con el corte tomográfico, se define la anatomía de las arterias afectadas, señalándose con la flecha, fíjense arriba, las arterias axilares o subclavias y la aorta ascendente y descendente, y en la foto de abajo casi la totalidad de la aorta descendente con captación patológica y engrosamiento de su pared. En la poliarteritis nodosa, aquella descrita por Kussmaul, son características la formación de microaneurismas. Fíjense, esta es una arteriografía renal donde se ven múltiples, una gran cantidad
de dilataciones vasculares en las arterias intrarrenales, que son justamente los llamados microaneurismas. Tengan en cuenta que si uno no está pensando en esta entidad y si tiene alguna manifestación renal decide hacer una biopsia de riñón, introducir la aguja en uno de esos microaneurismas que son arteriales provocará una hemorragia que puede ser catastrófica. Estos microaneurismas pueden romperse espontáneamente y también dar lugar a graves cuadros de hemorragias renales y perirrenales. Vamos a comenzar a ver algunos ejemplos de las manifestaciones clínicas de los síndromes vasculíticos. Y las manifestaciones cutáneas son muy frecuentes en varios de estos síndromes. Las lesiones pueden ser de distinta índole, pero la más frecuente lesión de vasculitis a nivel de la piel es la púrpura palpable. Como se ve en la foto de arriba, lesiones purpúricas, en este caso muy evidentes, muy abigarradas, que tienen relieve, por eso son palpables. Y tienen relieve, a diferencia de las petequias o otras formas de púrpura, tienen relieve cuando es una vasculitis porque el sustrato debajo de esa púrpura, esa extravasación de sangre, es un vaso con su pared inflamada, lo que le da el relieve y la hace palpable. Puede haber también petequias no palpables, al estilo de las petequias por plaquetopenia, pero no son tan evocadoras de vasculitis. La presencia del livedo reticularis, como se ve en la foto del paciente de la foto de abajo, fíjense que son zonas que alternan zonas eritematosas con zonas pálidas, así de tipo marmóreo. A eso se conoce como livedo reticularis o livedo racemosa. Se pueden ver en otras entidades, en este caso es muy marcada, fíjense en los muslos del paciente y las piernas propiamente dichas, con lesiones de livedo reticularis muy marcadas. Esta livedo reticularis es muy similar en las vasculitis a aquellas que se pueden ver en otras situaciones, como el síndrome antifosfolípido, o en situaciones de hipotensión arterial o shock, donde el paciente tiene isquemia distal y la posibilidad de tener livedo reticularis. Bueno, la presencia de úlceras, de necrosis, de nódulos y lesiones urticarianas se pueden ver también en la piel en otras formas de vasculitis. Acá vemos este otro tipo de lesiones. Fíjense en la foto de arriba, lesiones necróticas en los miembros inferiores, seguramente además algunas zonas purpúricas que muy probablemente son palpables. La foto de arriba a la derecha se ve en la planta de los pies lesiones petequiales. Lo mismo se ve en la foto de abajo, lesiones eritematosas y algunas petequias en la palma de las manos. Y fíjense, se está señalando en la foto de abajo a la derecha, petequias conjuntivales muy similares a las que podemos ver en la endocarditis infecciosa. Fíjense que en el caso de esa paciente tiene colocada una sonda nasogástrica. Esa paciente, a quien corresponden las otras fotos de las piernas y de las manos, era una mujer añosa, pero padeció de una vasculitis de Jollen-Henoch. Fíjense este caso tomado de la bibliografía, que se trataba de una vasculitis asociada a crioglobulinas. Fíjense la necrosis acral digital del pie, necrosis muy importante. Fíjense las lesiones ulceradas que tenía este paciente en los miembros inferiores, úlceras bastante extensas, seguramente muy dolorosas. Y en la otra foto, perteneciente a otro paciente, una extensa lesiones purpúricas, seguramente confluentes, seguramente palpables, con algunas zonas de necrosis. En este caso, el paciente tenía también compromiso gastrointestinal por isquemia, por eso hay un corte tomográfico coronal que muestra dilatación marcada de las asas del intestino delgado con engrosamiento de su pared por sufrimiento isquémico. En el caso del compromiso de la vía respiratoria alta, que es, entre otras, característico de la granulomatosis con poliangiitis ex enfermedad de Wegener. Fíjense en estas fotos, en la foto de arriba
a la izquierda se ve una foto de rinoscopía donde a nivel de la mucosa nasal se observan lesiones hemorrágicas y lesiones ulceradas. En la foto grande de la cavidad oral se muestra un orificio en el paladar blando, una lesión perforativa, y fíjense, señalado por las flechas negras, a nivel de las encías un edema y engrosamiento gingival. En la foto de abajo a la izquierda se ve un corte coronal de tomografía computada con compromiso de los senos paranasales, en este caso de los senos maxilares, sobre todo el derecho. Estas son imágenes de pacientes con granulomatosis con poliangeitis que dan este tipo de lesiones. Siguiendo con el compromiso de la vía respiratoria alta de la granulomatosis con poliangeitis, fíjense estos cortes tomográficos donde se muestran a la izquierda lesiones señaladas por las flechas en la foto de abajo, en la zona subglótica, lesiones ocupantes de espacio, provocando estrechez de la subglotis, que es una de las manifestaciones características granulomatosas de la granulomatosis con poliangeitis, y por supuesto de riesgo de obstrucción de la vía aérea que puede ser mortal. En las fotos de la derecha se ven cortes tomográficos de lesiones de los senos paranasales, en la foto de arriba ocupación del seno maxilar derecho, y fíjense en la foto de abajo un corte axial de macizo facial. Del lado derecho se ve una lesión ampliamente destructiva, elíptica, comparen con el lado izquierdo, que bueno, en este caso era de una vasculitis de Wegener, pero podría ser, por ejemplo, una metástasis o un proceso infeccioso. Acá vemos en una laringoscopía directa la mencionada estenosis subglótica. Fíjense que ahí se ve la glotis y por debajo de ella un tejido que reduce en forma significativa la luz del comienzo de la tráquea por una lesión que, bueno, en este caso correspondiente a una granulomatosis con poliangeitis, pero lesiones similares se pueden ver, por ejemplo, en la tuberculosis o en el cáncer de laringe de localización subglótica. Acá vemos la foto de otro caso donde se ve una muy importante gingivitis hipertrófica. Fíjense las encías de este paciente como están sangrantes, hiperémicas, exuberantes, casi cubriendo parte de las piezas dentarias. Esto por supuesto no es patognomónico de vasculitis, pero se ve con alguna frecuencia, sobre todo en las vasculitis de vasos pequeños como la granulomatosis con poliangeitis o en la poliangeitis microscópica. La llamada deformación de la nariz en silla de montar, como se ve en la foto de esta paciente, antiguamente mucho más frecuente como consecuencia de la sífilis, en la actualidad, en las pocas veces que vemos este tipo de lesión, suele ser secundaria al compromiso de la vía respiratoria alta por la granulomatosis con poliangeitis. Esto se produce por la lesión importante con perforación y destrucción del tabique nasal. En este caso era una paciente que vimos en el hospital hace años que tenía justamente una granulomatosis con poliangeitis y la deformación de la nariz en silla de montar. Fíjense este caso que tuvimos en la cátedra hace poco tiempo. Tenía esta paciente también una caída, deformación importante de la nariz, se conoce, a veces se llamaba nariz de tipo deformación de tipo tapir, pero además un gran orificio entre las fosas nasales y el labio superior, que ahora vamos a ver la foto de la boca, comunicaba por perforación del paladar duro, comunicaba la cavidad oral con las fosas nasales y los senos paranasales. Aquí vemos las fotos de la cavidad oral de la paciente que estábamos mostrando. Fíjense una lesión inflamatoria, edematosa,
con exudado inflamatorio y una perforación importante por lesión del paladar duro y del paladar blando, que hacían que prácticamente fuera una sola cavidad, la cavidad oral y las fosas nasales y senos paranasales. Esta paciente, que era una paciente de 60 y pico, 70 años, consumía cocaína, lo cual lo negó en reiteradas oportunidades, como en general o muchas veces ocurre, y tenía ANCA positivo. Entonces la disyuntiva era si esto era por lesiones provocadas por cocaína o realmente tenía una granulomatosis con poliangiitis. Cuando se pudo completar el estudio y determinar que realmente la enferma actualmente consumía cocaína y los ANCA eran ANCA típicos dirigidos contra la elastasa, además que las biopsias no mostraban vasculitis, pudimos llegar a la conclusión que todas estas lesiones no eran por una presunta granulomatosis con poliangiitis, sino por el consumo de cocaína. Fíjense en esta publicación justamente las lesiones que puede provocar el consumo de cocaína a nivel de la línea media de la cara, en la cavidad oral y en las fosas nasales, porque es conocido la perforación del tabique en las personas que inhalan cocaína, pero hay que saber que a veces provocan lesiones muy importantes, destructivas. Fíjense la foto de abajo a la derecha, que era bastante parecido a lo que tenía nuestra paciente en cuanto a la gravedad de la destrucción del paladar, el edema, la inflamación y las zonas necróticas. Recordar entonces que ante lesiones de este tipo, que también podrían ser provocadas por una neoplasia o por algunas infecciones como la leishmania, más raramente algunas micosis, hay que considerar la posibilidad de vasculitis y considerar, por supuesto, la posibilidad de consumo de cocaína. Otro tipo de compromiso, a veces muy grave, que se puede ver en la granulomatosis con poliangiitis es el compromiso ocular y de la órbita. Fíjense como la foto de este paciente arriba, donde tenía una lesión que involucraba los párpados, el globo ocular, que no se puede ver, y la órbita en general, con gran inflamación y necrosis, que en este caso llevó a la pérdida del ojo de este paciente. El compromiso orbitario puede tener dos tipos de patogenia en esta entidad. Ser la extensión contigua de la inflamación desde los senos paranasales, como se ve en el corte tomográfico de la foto de abajo, o sea, una sinusitis destructiva de los senos maxilares invade la órbita, o ser una inflamación primaria de la órbita, dando una de las causas del llamado pseudotumor de órbita, o de los músculos extraoculares por miositis necrotizante ocular. Lo más común, repito, es que sea extensión desde el compromiso de los senos paranasales, tan característico de la granulomatosis con poliangiitis. Yendo ya al tracto respiratorio inferior, fíjense, la granulomatosis con poliangiitis puede dar distintos tipos de lesiones, pero las más frecuentes y las que más nos hacen pensar en esta entidad es la presencia de nódulos pulmonares, generalmente múltiples de distintos tamaños, como se ve en este corte tomográfico, generalmente cavitados, o algunos de ellos cavitados. Pueden ser otras entidades, como por ejemplo metástasis múltiples, pero en el contexto clínico apropiado nos hacen pensar en granulomatosis con poliangiitis, entre otros diagnósticos. Puede haber también infiltrados intersticiales en las vasculitis asociadas a ANCA, puede haber combinación de estos tipos de lesiones, y también puede haber infiltrados de ocupación alveolar de tipo neumónico, focales o difusos, en este último caso sobre todo en los síndromes de hemorragia alveolar, o en los focalizados pueden simular, como vamos a ver seguidamente, una neumopatía infecciosa no relacionada con vasculitis. Estos son otros ejemplos entonces de las lesiones pulmonares de la granulomatosis con poliangiitis. Fíjense la radiografía del tórax de arriba a la izquierda, se pueden alcanzar a ver, sobre todo del lado derecho, un nódulo cavitado, y en la tomografía computada, que se ve a la derecha, varios nódulos de distinto tamaño, uno de ellos claramente cavitado.
En la radiografía y tomografía de abajo se ve un infiltrado de ocupación alveolar con broncograma aéreo de tipo focal, tanto en la radiografía, que no se ve muy bien por la calidad de de la foto, pero sí en la tomografía computada, y esto podría corresponder a una neumonía infecciosa habitual. Sin embargo, correspondía en este caso a una granulomatosis con poliangiitis. O sea, no siempre da nódulos pulmonares, aunque es el patrón más frecuente y más característico de esta entidad. Nuevamente, cortes coronales tomográficos de un paciente con granulomatosis con poliangiitis. Fíjense la presencia de nódulos pulmonares, en este caso no se ven cavitaciones. La verdad que podría uno pensar primero en que estos son metástasis pulmonares, pero bueno, en este caso correspondían a esta vasculitis. Hemos mencionado el síndrome de hemorragia alveolar difusa como otro de los cuadros generalmente graves que pueden dar algunas vasculitis. Este síndrome de hemorragia alveolar, en general los pacientes tienen disnea, a veces, pero no siempre, tienen hemóptisis, invariablemente tienen anemia o el hematocrito va en descenso, tienen infiltrados pulmonares y en las formas graves un cuadro de insuficiencia respiratoria. Desde el punto de vista de las imágenes, como muestra ese corte tomográfico, tienen infiltrados pulmonares bilaterales, infiltrados de tipo de ocupación alveolar, y cuando a estos pacientes se les hace una broncoscopía con un lavado bronquialveolar, el endoscopista observa la salida de sangre desde los bronquios distales y con los lavados continuos de esos bronquios continúa viniendo sangre en más de un segmento, lo cual desde el punto de vista endoscópico hace el diagnóstico o certifica de hemorragia que proviene de los alvéolos. Porque obviamente otras lesiones bronquiales que sangren, por ejemplo un tumor, pero va a dar hemorragias localizadas y el líquido no obtenido en el lavado no va a seguir siendo hemorrágico o tan hemorrágico a medida de sucesivos lavados como sí ocurre en la hemorragia alveolar. A la derecha vemos una microfotografía de la citología de un VAL de un paciente con hemorragia alveolar, donde se ven los llamados macrófagos con pigmento hemosiderínico en su interior, o sea, macrófagos que han fagocitado glóbulos rojos. La modificación de la hemoglobina en hemosiderina da este aspecto o esta cantidad de macrófagos con hemosiderina. Hay que recordar que estos macrófagos con hemosiderina no siempre están presentes, porque si la hemorragia alveolar es muy aguda, el líquido de lavado alveolar que obtendremos no va a tener todavía los macrófagos como con hemosiderina. Por ende, que falten, que no se describan, que no se observen estos macrófagos con hemosiderina en el extendido del VAL no descarta el diagnóstico de hemorragia alveolar. Acá vemos otro caso de hemorragia alveolar, fíjense cortes tomográficos con infiltrados bilaterales de ocupación alveolar, muy extensos, y fíjense la cantidad de sangre que en este caso correspondía a una paciente joven con poliangiitis microscópica, que la hemóptisis marcada que tenía secundaria a esa hemorragia alveolar difusa. Bueno, la poliarteritis nodosa, aquella descrita por Kussmaul, a veces tiene lesiones muy características. Por ejemplo, en la piel, fíjense la úlcera cutánea en la foto de abajo, extensa, con borde bastante neto, como si fuera una lesión en sacabocado, con un fondo de fibrina y algo de hemorragia y necrosis. Fíjense las úlceras de tipo como estrelladas en la foto de abajo a la derecha, con necrosis central, y fíjense la extensa livedo reticularis, que en realidad en este caso la denominamos más livedo racemosa. Fíjense lo extenso que eran estas lesiones de livedo racemosa en los muslos de este paciente. Esto en un caso, bueno, tomado de la bibliografía de poliarteritis nodosa. En esta entidad, la poliarteritis nodosa, recuerden que puede ser de gran valor los estudios angiográficos, mostrando como en este caso
microaneurismas de arterias intrarrenales, como señala la flechita de color negro, y la flechita, la punta de flecha de color blanco está señalando irregularidades segmentarias en la arteria renal principal, en este caso del lado derecho, que también son bastante características de esta entidad. En este otro caso, fíjense esta arteriografía de un paciente con poliarteritis nodosa, donde se señala con la flecha negra un aneurisma, en este caso bastante voluminoso, de arteria esplácnica, y la punta de flecha blanca señala arterias con zonas irregulares de lesiones segmentarias con estrecheces y dilataciones, varias arterias esplácnicas correspondientes a otro caso de poliarteritis nodosa. Acá en este cuadro de recopilación bibliográfica, fíjense la frecuencia de manifestaciones de la poliarteritis nodosa, las manifestaciones sistémicas como la fiebre, pérdida de peso, mialgia y artralgia son muy frecuentes, igual que las manifestaciones cutáneas, y hay que resaltar las manifestaciones neurológicas, sobre todo la mononeuritis múltiple. Si bien la poliarteritis nodosa es una vasculitis de vasos medianos, la presencia de mononeuritis múltiple en esta entidad es muy frecuente, es una de las vasculitis que con más frecuencia dan neuropatía periférica. Las manifestaciones gastrointestinales, sobre todo el dolor abdominal y la posibilidad de dar un abdomen agudo por perforación o por hemorragia, son frecuentes. Las manifestaciones renales o urológicas son frecuentes, pero hay que recordar, y es muy importante hacerlo, que la poliarteritis nodosa, vasculitis de vasos medianos, no afecta a los glomérulos renales, ni tampoco provoca hemorragia alveolar. Eso la distingue de la poliangeitis microscópica. Antiguamente lo que hoy conocemos como poliangeitis microscópica se consideraba la variante microscópica de la poliarteritis nodosa, pero desde el primer consenso de Chapel-Hill se han separado las dos entidades. La poliangitis microscópica afecta vasos pequeños, afecta los glomérulos renales y las arterias de los tabiques alveolares y además se asocia a ANCA. Todo esto no lo hace la poliarteritis nodosa. Fíjese abajo en el cuadro de las manifestaciones de laboratorio. Es muy frecuente la leucocitosis de polinucleares, y es muy infrecuente, casi es un criterio de exclusión, que tenga ANCA positivos. Ahí vemos una biopsia, la foto de una biopsia típica de una poliarteritis nodosa. Fíjense la pared del vaso, en su pared y alrededor un rico infiltrado inflamatorio, que en este tamaño no podemos estar seguros si es de polinucleares o no, pero seguramente lo es, aunque en realidad depende del estadio evolutivo. En una poliarteritis nodosa de tiempo de evolución o con tratamiento, el infiltrado puede ser más al predominio mononuclear, y lo que sí se ve es una extensa necrosis fibrinoide en la pared del vaso con disminución de la luz del mismo. La fotografía de abajo muestra lesiones de púrpura seguramente palpable en los miembros inferiores. Bueno, en este cuadro de tipo algoritmo tomado de la bibliografía, fíjense que uno desde la sospecha de un síndrome vasculítico puede en principio tratar, según las manifestaciones, de dividirlo en una probable vasculitis de pequeños vasos, de vasos medianos o de vasos grandes. Y de acuerdo a las manifestaciones que cada paciente tenga, en cada uno de estos grupos podremos pensar si se trata, por ejemplo, de una púrpura de Schoenlen-Henoch, que se caracteriza en general por compromiso articular, dolor abdominal, púrpura palpable y diarrea sanguinolenta, de una vasculitis urticariana, de una poliangitis microscópica, de una granulomatosis con poliangeitis, con las manifestaciones que hemos mencionado antes, o de una poliangitis eosinofílica granulomatosa o Churg-Strauss, sobre todo en pacientes que tienen asma, infiltrados pulmonares, neuropatía periférica y eosinofilia. En las vasculitis de vasos grandes, bueno, recordamos que son solamente dos: la arteritis temporal, con sus características manifestaciones que hemos visto en otra clase, y la rara enfermedad de Takayasu. En las vasculitis de vasos medianos,
generalmente con nódulos, úlceras cutáneas, fibrosis reticularis, mononeuritis múltiple, gangrena digital, microaneurismas, seguramente estaremos en presencia de una poliarteritis nodosa o, en su forma limitada, de una poliarteritis nodosa cutánea pura. La otra entidad de vasculitis de vasos medianos es la enfermedad de Kawasaki, pero en adultos no se ve. Esta es una vasculitis propia de niños de segunda infancia. Vamos a comenzar ahora a hablar sobre el tratamiento de los síndromes vasculíticos. El tratamiento de estos cuadros es complejo, es muchas veces riesgoso por la intensidad de la inmunosupresión que hay que emplear, y no solo hay que individualizar de qué entidad se trata, sino además qué grado de severidad y o de extensión tiene en cada paciente para utilizar el tratamiento más adecuado, que no sea excesivo para las manifestaciones que tiene o que no sea insuficiente para las manifestaciones clínicas. Por otro lado, diferentes vasculitis que se presentan con manifestaciones clínicas indistinguibles tienen diferentes pronósticos y tratamientos. Por ejemplo, si uno tiene un paciente con púrpura, glomerulonefritis y dolor abdominal, puede tratarse de una poliangitis microscópica, pero también puede tratarse de una púrpura de John-Lenz o vasculitis por IgA. Y los pronósticos y tratamientos son realmente muy distintos según se trate de una u otra entidad que pueden tener una presentación muy similar. El tratamiento entonces va a variar entre, por ejemplo, un tratamiento solo sintomático, por ejemplo en casos de angeitis leucocitoplástica cutánea, donde emplear inmunosupresión sería iatrogénico. En la otra punta tenemos los casos de vasculitis donde hay que utilizar tratamientos inmunosupresores agresivos, riesgosos, pero que de no hacerlo los pacientes pueden tener muy mal pronóstico. Por ejemplo, en la panarteritis nodosa o poliarteritis nodosa, en la poliangitis microscópica, en la enfermedad de Wegener y en el síndrome de Churg-Strauss. Y en el medio hay entidades que requieren tratamiento inmunosupresor, pero habitualmente no tan agresivo, como la arteritis de células gigantes, el síndrome de John-Lenz y los pacientes con crioglobulinemia. Entonces la intensidad, como dijimos, del tratamiento en cuanto a la inmunosupresión va a estar determinado por el grado de severidad de la enfermedad y por la enfermedad en cuestión. En el caso de las vasculitis asociadas a ANCA, que probablemente son el grupo donde los tratamientos están más sistematizados y más ensayados, los objetivos van a ser en primer lugar la sobrevida del paciente. Estos cuadros de vasculitis hasta los años 80 tenían una mortalidad del 80-90%. A partir de allí, hace ya unos cuantos años entonces, al empezar a utilizarse inmunosupresión agresiva, el pronóstico de estas entidades ha cambiado en forma favorable muy evidentemente. Primero se trata de inducir la remisión de la enfermedad. Remisión es igual a ausencia de actividad de la misma. Y en segundo lugar, evitar las recaídas, porque estas entidades tienen recaídas frecuentes. O sea, una recaída es cuando el paciente, luego de haber logrado la remisión, tiene nuevas manifestaciones clínicas de actividad inflamatoria. Y el otro objetivo que no hay que evitar que no hay que olvidar, es evitar la toxicidad sistémica. O sea, utilizar tratamientos inmunosupresores adecuados para la gravedad de la enfermedad, controlando sus efectos adversos que pueden ser muy peligrosos. Los recursos terapéuticos más utilizados son los corticoides, inmunosupresores como la ciclofosfamida, el metotrexate, la azatioprina y el micofenolato, agentes biológicos como el anticuerpo monoclonal rituximab, la utilización de algunos antibióticos, específicamente tilmetoprim sulfametoxazol, el uso de gamma globulina intravenosa y el recambio plasmático o plasmaféresis. Como hemos dicho, aparte de individualizar
qué entidad vasculítica estamos enfrentando, hay que categorizar a los pacientes según la extensión de la enfermedad. En las vasculitis asociadas a ANCA y según la clasificación europea, se dividen en vasculitis localizadas, cuando están localizadas al tracto respiratorio superior o inferior, sin otros compromisos ni síntomas constitucionales. Las sistémicas tempranas, que tienen compromiso sistémico pero sin un compromiso grave de órgano o riesgo de vida. Las generalizadas, cuando tienen compromiso renal, el compromiso renal define una vasculitis generalizada, u otro compromiso severo de órgano, y todavía mantiene una creatinina menor a 5.6 miligramos pese al compromiso renal. Las generalizadas y además severas, el compromiso renal o otro compromiso severo de órgano con una creatinina mayor a 5.6, y enfermedad refractaria es aquella enfermedad progresiva sin respuesta, que no ha tenido respuesta a corticoides y a ciclofosfamida. Con respecto a los corticoides, hay que saber que el uso de corticoides solos, sin asociar inmunosupresión de otro tipo, no demuestra significativa utilidad a mediano y a largo plazo, pero tienen un rol muy importante al comienzo del tratamiento de la enfermedad. Son los fármacos que primero actúan, pero utilizados solos en las vasculitis asociadas a ANCA, sobre todo aquellas formas, digamos, no localizadas, no van a tener un rol importante en lograr la sobrevida y la remisión de la enfermedad. Los corticoides pueden ser dados de dos maneras y uno elegirá cuál manera según la severidad del cuadro. Habitualmente se utilizan los llamados pulsos intravenosos de corticoides, que constan de 1 gramo al día por 3 días de metilprednisolona por vía intravenosa. Cuando uno utiliza corticoides por vía oral en cuadros menos severos o después de los 3 primeros días de los pulsos endovenosos, se utiliza meprednisona en dosis iniciales de 1 miligramo por kilogramo y por día. La ciclofosfamida, que como les dije fue el inmunosupresor que cambió el pronóstico de las vasculitis asociadas a ANCA, inicialmente, cuando comenzó a utilizarse en los años 80, se utilizaba por vía oral diaria en dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo al día, lo cual en general eran 150 miligramos por día para un adulto de 70 kilos. Posteriormente se vio que usar ciclofosfamida intravenosa, con distintos esquemas. El primero que se usó y se sigue usando es de alrededor de 1 gramo mensual. Tenía los mismos resultados en cuanto a efectividad que la ciclofosfamida diaria, pero con muchos menos efectos colaterales, porque la ciclofosfamida diaria, 150 miligramos por día, totalizan alrededor de 4 gramos y medio al mes, versus alrededor de 1 gramo al mes. La incidencia de efectos colaterales con la dosis más alta dada por vía oral diariamente, sobre todo las citopenias hematológicas, la leucopenia, neutropenia y sus complicaciones, es mucho mayor que cuando uno utiliza la ciclofosfamida por vía intravenosa en dosis menores. Hay distintos esquemas de administrar ciclofosfamida endovenosa. El esquema norteamericano es de alrededor de 1 gramo al mes, como dijimos. El esquema europeo, el grupo europeo de tratamiento de vasculitis, utiliza las dosis de 15 miligramos kilo día hasta 1.2 gramos como máximo por vía endovenosa cada 2 semanas, durante la duración de 3 pulsos. Y luego sigue con pulsos endovenosos cada 3 semanas, 3 a 6 dosis más. O sea, el tratamiento con ciclofosfamida se limita bastante a los primeros alrededor de 3 meses del comienzo del tratamiento. Más recientemente se comenzó a utilizar el anticuerpo monoclonal anti-CD20, rituximab, en el tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCA. Fíjense cómo muestran estos dibujos, que el rituximab
actúa en varios puntos de la activación inmunológica que produce las vasculitis asociadas a ANCA, básicamente, como se muestra en el dibujo, con la interacción de las células T y las células B y la liberación de citoquinas inflamatorias y la unión de los anticuerpos ANCA con sus sustratos antigénicos a nivel de los granulocitos de los neutrófilos. Bueno, el rituximab ha mostrado ser igual o en algunos trabajos más efectivo que la ciclofosfamida, tanto en la inducción de la remisión como en el mantenimiento, con además muchos menos efectos colaterales que el uso de ciclofosfamida. Cuando uno logra la remisión de la enfermedad al comienzo del tratamiento, y esto, como dijimos, se logra con corticoides y un inmunosupresor, que el clásico es la ciclofosfamida. Como esta última droga, dijimos, tiene efectos colaterales que pueden ser graves, generalmente se limita el tratamiento a 3 o como máximo 6 meses, anteriormente se seguía 1 o 2 años, y se reemplaza por algún inmunosupresor de perfil terapéutico más seguro. Uno de los más utilizados con ese objetivo es la azatioprina. Fíjense que este trabajo muestra que cuando uno utiliza rituximab de entrada para lograr la inducción, una vez lograda, uno puede continuar con rituximab, y se comparó acá el uso de rituximab para lograr el mantenimiento de la remisión a largo plazo. Se comparó el rituximab con azatioprina. Y según este y otros trabajos, la probabilidad de mantenerse en remisión es mayor con rituximab que con azatioprina. Quiere decir que uno puede empezar el tratamiento en la etapa de inducción con corticoides y ciclofosfamida o con corticoides y rituximab, y después suspender la ciclofosfamida y pasar a azatioprina, o continuar con rituximab, que hasta sería más efectivo. Entonces, en definitiva, ¿qué es mejor, usar ciclofosfamida o usar rituximab? Fíjense, ambos tienen similar efectividad en alcanzar la remisión. El rituximab aparentemente es más efectivo en las recaídas, particularmente en las formas severas de recaídas. El rituximab se ha mostrado efectivo en casos refractarios a ciclofosfamida. Tiene obviamente el rituximab menor riesgo de esterilidad, que es uno de los problemas del uso de ciclofosfamida, y de infecciones oportunistas. Hay menor riesgo con rituximab que con ciclofosfamida porque no provoca neutropenia. Algunos expertos sostienen que el rituximab es más seguro en pacientes con infecciones severas. Con respecto al mantenimiento, hemos mostrado recién un trabajo que mostró que el mantenimiento también sería más efectivo, por lo menos comparado con azatioprina. Y cuando uno necesita retratamientos, como dijimos, también sería más efectivo en las recaídas, que necesitan un retratamiento, que en el tratamiento original. De manera tal que para muchos expertos el rituximab está reemplazando a la ciclofosfamida en el tratamiento de estas vasculitis asociadas a ANCA. El problema, por supuesto, que el rituximab es una droga costosa, tanto para tratamiento de inducción como para mantenerla por un tiempo en el mantenimiento. Hemos mencionado también el recurso terapéutico del recambio plasmático, o sea, la plasmaféresis. Y las indicaciones clásicas de agregar plasmaféresis al tratamiento con corticoides y ciclofosfamida o corticoides y rituximab son el compromiso renal severo, grave, objetivado por una creatinina mayor a 5.6, el síndrome de hemorragia alveolar y la asociación con anticuerpos antimembrana basal glomerular. En los últimos años han salido trabajos que demostrarían que en realidad la plasmaféresis no sería tan efectiva en estos casos severos, salvo en aquellos pacientes con síndrome de pulmón-riñón, o sea que tienen hemorragia alveolar, y en los que tienen asociación con anticuerpos antimembrana basal glomerular.
existen las vasculitis asociadas a ANCA, que además tienen anticuerpos antimembrana basal glomerular. Estos trabajos que mencionaba no habrían encontrado ventajas en utilizar plasmaféresis en los pacientes con compromiso renal severo, sobre todo aquellos pacientes que necesitan diálisis. Sin embargo, todo esto no está bien definido y bueno, estas son las indicaciones donde habitualmente agregamos plasmaféresis a los tratamientos anteriormente mencionados. Integrando todo lo que acabamos de decir acerca del tratamiento, cuando uno hace el diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA, supongamos una granulomatosis con poliangiitis o una poliangitis microscópica, uno tiene que primero categorizar si la enfermedad es severa o no es severa. En casos de enfermedad no severa, sobre todo localizada, uno puede evitar el uso de inmunosupresión agresiva, no usar ciclofosfamida, y usar, por ejemplo, metotrexate asociado a los corticoides en la etapa de inducción, y después continuar mientras va bajando hasta suspender los corticoides con metotrexate, generalmente por 1 año y medio o 2 años de tratamiento para evitar las recaídas. Ahora, en los casos de enfermedad severa, uno tiene 2 opciones. Utilizar corticoides asociados a ciclofosfamida, como hemos mostrado, y allí se prefiere la ciclofosfamida usada por vía intravenosa en forma mensual o bisemanal en los primeros 3 meses de tratamiento, o utilizar rituximab y corticoides, o sea, no utilizar ciclofosfamida en la etapa de inducción. Si hemos elegido o lo que hemos podido usar es ciclofosfamida, una vez pasada la etapa de inducción y lograda la remisión, uno reemplaza la ciclofosfamida por medicación menos riesgosa, que puede ser metotrexate, azatioprina o micofenolato. Esas son las siglas que figuran allí. También podría continuar el tratamiento de mantenimiento de la remisión con rituximab. Y si uno empezó el tratamiento en la inducción con rituximab más corticoides, uno puede pasar a la etapa de mantenimiento continuando con rituximab, como mostré en el trabajo que comparaba con azatioprina, o, si no es posible, pasar al tratamiento de mantenimiento convencional. ¿Con qué? Con azatioprina, micofenolato o metotrexate. Entonces, recordar, hay una etapa de inducción y una etapa de mantenimiento de la remisión, una vez lograda. La elección del tratamiento dependerá si estamos ante una enfermedad con criterios de severidad o no tiene criterios de severidad. Y los tratamientos en la etapa de mantenimiento se trata de pasar a drogas con perfil de seguridad mejor que el uso de inmunosupresión agresiva, que es básicamente la ciclofosfamida. También recientemente han salido trabajos que muestran que el uso de otro inmunosupresor más seguro que la ciclofosfamida, que es el micofenolato, puede ser tan efectivo como la ciclofosfamida en la etapa de inducción. Fíjense este trabajo del año pasado que muestra que el micofenolato es igual de efectivo para lograr la remisión en las vasculitis asociadas a ANCA. Así que esta es otra opción, además del mencionado rituximab, para utilizar en la etapa de inducción y evitar el uso de ciclofosfamida. Igual no hay tanta experiencia con este tipo de tratamiento con micofenolato de entrada, pero es una alternativa válida y comprobada. Uno de los riesgos más temidos de los tratamientos, por supuesto, inmunosupresores para este tipo de enfermedad u otras que requieran tratamientos similares son las infecciones oportunistas. Y hay que tratar de establecer medidas de prevención de las mismas. Por ejemplo, para la tuberculosis, para el herpes zóster y para la neumonía por neumocitis girovesa. Uno debe indicar profilaxis con cotrimoxazol, o sea, trimetoprim sulfametoxazol más isoniazida. Ese es el rol en la vasculitis ANCA del uso de la trimetoprim sulfametoxazol. Durante algunos años se creyó que la trimetoprim sulfametoxazol era útil para tratar la enfermedad en las formas leves, sobre todo en la granulomatosis con poliangiitis. En realidad después se comprobó que la utilidad de este fármaco era reducir la colonización por estafilococo, generalmente en las fosas nasales, porque las infecciones por estafilococo aureus se comprobó después que
favorecían las recaídas de las enfermedades. O sea que el uso de este antimicrobiano no era para tratar directamente la enfermedad, sino para evitar sus recurrencias o disminuirlas a través de reducir la colonización con Staphylococcus aureus. La isoniazida, por supuesto, es para prevenir la tuberculosis cuando uno asocia corticoides con ciclofosfamida. Y un elemento importante es que estas profilaxis deben mantenerse durante todo el tratamiento, controlando la cifra de linfocitos CD4. Luego de suspender el tratamiento inmunosupresor, hay que controlar esas cifras de CD4 y suspender la profilaxis solo si el recuento muestra cifras normales. O sea, si uno logró la remisión, pasó todo el tiempo de tratamiento de mantenimiento, decidió que uno podía suspender el tratamiento, no es que inmediatamente uno debería suspender las profilaxis antimicrobianas, porque probablemente el recuento de CD4 tarde un poco más en llegar a la normalidad. Esto es algo parecido, guiarse por el recuento de CD4, a los pacientes con infección por VIH. Como les dije, estas entidades son de difícil tratamiento, en las formas graves tienen alta mortalidad y los tratamientos muy agresivos tienen sus toxicidades propias. Hay algunos errores que son muy frecuentes en el tratamiento de estas entidades. Estas entidades deben ser tratadas por gente o grupos con experiencia en este tipo de enfermedades. Por ejemplo, la incorrecta valoración de la extensión y la severidad de la enfermedad, lo que nos puede llevar a tratamientos insuficientes o a tratamientos excesivos. El inadecuado control de los efectos colaterales, la neutropenia, la cistitis hemorrágica que puede dar también la ciclofosfamida. No considerar los efectos a largo plazo. Uno de los más importantes es la esterilidad secundaria, que obviamente en gente joven el uso de ciclofosfamida puede dejar esterilidad tanto en el hombre como en la mujer. Y a largo plazo puede tener o tienen más incidencia de neoplasias los pacientes que han recibido este tipo de fármacos como la ciclofosfamida. Otro error que hemos mencionado es no indicar las profilaxis de infecciones, en particular la tuberculosis y la neumonía por nemocitis girovesi. Y no olvidar también indicar la profilaxis de la osteopenia y osteoporosis, en este caso obviamente relacionada con el tratamiento con corticoides durante tiempos prolongados. En definitiva, los síndromes vasculíticos son complicados, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Esto se debe a que son entidades, aunque son muchas, de prevalencia relativamente baja y que, como dijimos desde el inicio, que tienen una clínica muy protiforme, muy variable. Esto lleva a que haya un bajo índice de consideración de pensar en estos diagnósticos en primera instancia, porque además se necesita médicos o grupos médicos con experiencia en este tipo de entidades para, en principio, poder sospecharlas. Hay ausencia de un algoritmo diagnóstico único para cualquiera de estas entidades. Pueden, como dijimos, afectar cualquier vaso. Encima puede haber superposición de entidades o de su presentación clínica, de sus datos de laboratorio y hasta su histopatología. La mayoría de estas entidades tienen ausencia de una prueba de laboratorio específica. Las clasificaciones que existen no están diseñadas para el diagnóstico individual, son más bien consensos de nomenclatura. Como hemos ya dicho, el grado de severidad es muy variable. Es poco habitual entonces el diagnóstico temprano y encima necesitan confirmación diagnóstica, que en general va a ser una biopsia o en ocasiones la angiografía. Esto hace entonces que los síndromes vasculíticos sean enfermedades complicadas, a veces muy graves, con alta mortalidad y necesidad de tratamientos peligrosos. Bueno, hemos revisado las manifestaciones clínicas y la forma de hacer diagnóstico de los síndromes vasculíticos tomados globalmente. Hemos hecho algo de hincapié en la vasculitis asociada a ANCA y en la poliarteritis nodosa. En otra clase hemos tratado la arteritis de células gigantes, que de las vasculitis primarias es la más frecuente. Y con respecto a los tratamientos, he tratado de transmitirles esquemas
globales de tratamiento, saber básicamente con qué son tratadas estas entidades, repitiendo que las vasculitis son enfermedades de difícil diagnóstico, de poca sospecha, de difícil tratamiento y de tratamientos peligrosos, o sea que deben ser manejadas por personal especializado. Muchas gracias.